Feliz Día de los Padres a todos, los padres que están aquí y los que están escuchando en las redes sociales. Dios es bueno y Dios es maravilloso. En esta noche voy a asumir otro rol como el de Loida y Eunice. Hermanos, usted pretenda que yo soy su abuela, su bisabuela, su mamá, su tía y que le estoy dando consejos. Así sí los puede aceptar como están en la palabra de Dios. Hermano pastor, lléveme a Dios en oración en estos momentos. Gracias, Señor, te damos en esta hora por nos permite estar en tu casa para alabarte, bendecirte, pero sabemos que no hay un servicio completo si no escuchamos tu voz a través de tu preciosa palabra, Señor. Todo es precioso, pero es más precioso cuando tú nos hablas a nuestros corazones. Solamente te pido, Señor, que nos ayudes para que abramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Y que no venga, Señor, y caiga la semilla, Señor, y se pierda, sino que dé el fruto al 100%. Gracias, Señor, porque en esta ocasión, Señor, escogí a mi esposa para que ella traiga, Señor, palabra para nosotros, Padre. En esta hora en tu maldita mano la pongo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Aleluya. Así como están de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento de Josué, capítulo 24, verso 15. Josué 24, 15, y si quiere lo podemos leer todos juntos en estos momentos. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, si ya lo encontró y si no está puesto ahí en las pantallas. Ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escojaos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Puede tomar su lugar en estos momentos. Este discurso es la despedida de un hombre de 110 años, Josué. 70 años antes había sido seleccionado para ir y ser espía de la tierra prometida. Él y 11 más fueron. Solamente 2 creyeron en el poder de Dios y los otros 10 murieron en el desierto. Aquí está él, 70 años después, hablándoles de las maravillas de Dios. Estaría pensando cuando el río Jordán se abrió. Estaría pensando de Jericó, cómo cayeron las paredes, sencillamente nomás marchando alrededor 7 veces. O estaría pensando cuando el sol y la luna se pararon en Gibeón para ganar la batalla. O el granizo gigantesco que había matado a mucha gente. ¿Qué estaría pensando ese gran varón de Dios? Lo que sé es que vivía durante la era patriarcal. Y un patriarca quizás era más que un padre, porque la familia era extendida en aquel entonces. Y aquí los tenía él, allí en Siquem, en medio de 2 montañas. Y él les está hablando de todo lo que habían pasado. Al final del capítulo 24, allí dice que él falleció y fue sepultado. Pero él les dio este consejo: y servirle con integridad. Ahí está una palabra que quizás la escuchamos mucho, y tiene un significado muy, muy pequeño, pero muy importante. Integridad es mantener una conducta recta y alinear lo que se piensa con lo que se dice y lo que se hace, aun cuando nadie nos está viendo. Esa es una persona íntegra, que cuando está solas se comporta como si todo el mundo lo estuviera visto. De veras, y él les dijo que servirle con integridad. Le estaba diciendo hasta todas las tribus de ahí en Siquem. Estaban 6 tribus en un lado y 6 tribus en el otro lado, y ellos lo conocían bien. Él sabía que algunos estaban sirviendo a otros dioses, aunque ellos conocían al Dios Todopoderoso. Y él les exhortó, igual como un pastor haría por nosotros, y más que eso, igual como nuestro padre del hogar debe de hacer con cada uno de nosotros. Esta declaración de Josué no fue nomás un montón de palabras que él tenía, fue una convicción espiritual que marcó su vida, la vida de su familia y la vida del pueblo israelita.
Y nosotros debemos de tomar esto, y especialmente los padres, para reflexionar. Y acuérdense, yo le estoy dando consejo a ustedes jóvenes, ¿ok? Yo soy una viejita y le estoy dando consejos a ustedes. Bien lo puede aceptar si usted gusta, ¿ok? Este versículo nos invita a reflexionar sobre a quién estamos sirviendo realmente. Y nos desafía a asumir las responsabilidades del liderazgo espiritual en nuestros hogares. ¿Cómo están nuestros padres dirigiendo los hogares? Yo sé que en el siglo XXI ahora hay hogares disfuncionales porque en principio de la Biblia, varón y hembra los hizo. Y hermanas, ¿a quién le hizo primero? Al varón, lo hizo primero. Y esa fue la voluntad santa de Dios, que fuera así. Pero aquí les está diciendo este anciano de 110 años, escojáis hoy a quién sirváis. Escojan ustedes hoy a quién sirváis. ¿Cuál era el propósito de decir esto? Antes que él estuviera proclamando, ya había guiado al pueblo israelita, como les dijo, en las batallas habían tomado decisiones muy importantes, pero él siempre tenía una fe inquebrantable en Dios, igual como nuestros padres cristianos que siempre, y puedo decir por el mío, mi padre toda mi vida, yo vi de cómo él confiaba en Dios, como él creía en Dios. Hay veces que llegábamos allá en la Northwest, ahí estaba él solito orando durante el día. Aquí también alcanzó a venir a orar aquí durante el día, porque él tenía una fe inquebrantable en Dios, igual como Josué. Josué desafió al pueblo, les dijo que debían de servir a Dios. Y este pueblo estaba marcada su vida porque tenían levantadas y caídas, resbaladas y levantadas de tentación con los ídolos, con los dioses falsos. Incluso habían visto la presencia milagrosa de Dios que había estado allí, y él había sido su guía. Y como quiera, muchos como quiera se rindían a darle culto a los dioses. Y esto fue lo que Josué sabía. Y él, consciente de que ellos estaban adorando a algunos otros dioses, les exhortó diciendo a desechar los dioses de sus antepasados. ¿Qué pasó? Ponme Ezequiel 27, Ezekiel 27. Pon eso, por favor, Ezequiel 27. No era simplemente una cuestión de tradición, era integridad espiritual, igual como nuestros padres hoy en día deben de ser padres íntegros espiritualmente hablando. 800 años después que Josué le habló, Ezequiel dijo esto. Ezequiel 27, please. Dice, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Ahí Dios le dice 800 años después, registrado en el libro de Ezequiel, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Usted puede pensar que a nosotros nos puede decir, hermanos, no se contaminen con el pecado. Decimos, nosotros no sirvemos a ídolos de barro, de bronce, de piedra. No los servimos, pero hay otros también. Y él les dijo que debían de servir al Dios verdadero. Entonces no solo les indica el camino, sino que él les da el ejemplo que declara con firmeza, yo y mi casa serviremos a Jehová. Me quería reír yo, hermana Ruiz, cuando oí eso. ¿Cuántos de nuestros varones se atreverían de decirlo en público, yo y mi casa? O como dijo alguien por allí, ¿verdad? Déjame lucirme en público, mi rey, el cauquillo en la casa tú eres la que reinas, ¿ok? Entonces hay veces que así es en este siglo, pero esto es lo que dijo Ezequiel, era la misma cosa que le dijo, que deben de servir con lealtad y convicción. Servir a Dios, hermanos, varones, padres, abuelos, jóvenes, sobrinos, requiere decisión y compromiso. Y esa es una cosa que hay veces que no queremos, hermano. We don't want to have to do something. No queremos comprometernos. No queremos. No, I got other things to do. Y esa es la vida de este siglo. No quieren un puesto porque no se quieren comprometer con cumplir. Mejor, cuando yo pueda, yo lo haga. Así no quedo mal. Y esto es lo que les está diciendo Josué. Él sí dice que Josué no dejó espacio para que hubiera dudas o que estuviera mediocre. Él dijo, escojaos hoy a quien sirváis. Simplemente quiere decir
haz una decisión. Haz una decisión. Pero hermana, nosotros hicimos la decisión hace 20, 30, 40 años. ¿Y cómo le estamos sirviendo ahora? Seguimos las reglas que están en la Biblia, que aprendimos hace 20, 30 años, o le hemos modificado a nuestra vida. Usted es el que puede contestar eso. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer y abandonar cualquier forma de idolatría, ya sea material, porque el materialismo hoy en día ocupa la vida de muchos en vez de Dios. Es muy importante trabajar, seguro que sí, yo lo voy a decir, con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Y hay veces que eso lo usamos para no venir a la casa de Dios, para no servirle, para no tener tiempo de hacer nada con el Señor, el Dios del materialismo. No, nosotros no adoramos a las estatuas, a los ídolos, pero ¿qué al Dios del materialismo? Usted lo sabe cómo usted adora a Dios y yo sé cómo yo lo adoro. Tomar una decisión consciente a poner a Dios en primer lugar. ¿Cuántos tenemos a Dios en primer lugar? Usted sabe que es más importante que Dios. A lo mejor es su sueño, su cansancio, sus cosas en su hogar, su trabajo. Usted es el rey de su vida y un día va a dar cuenta al Rey de Reyes por qué vivió como vivió. Entonces, cualquier cosa debemos priorizar a Dios, ponerlo en primer lugar de cualquier placer o costumbre o hábito que está en competencia con nuestra fe. How do we serve God? ¿Qué es más importante que servir a Dios para usted? ¿Qué es lo que usted dejaría a la iglesia por ir? Y no quiero que nadie se sienta mal de ninguna manera. Estas preguntas sencillamente son para reflexionar. Mi consejo para ustedes jovencitos de una señora ya de edad. Las idolatrías modernas ahora incluyen el materialismo. ¿Qué del orgullo? Ah, no, hermana, yo no. A mí no me ponga a hacer eso. A mí póngame a hacer otra. Yo ya pagué mis $20. A mí no me hagan eso. Ese es amor propio, ¿ok? La arrogancia que tenemos o la autocomplacencia, las adicciones. Y lo repito porque a lo mejor sí es algo que necesitamos cuidar. ¿Cuánto tiempo gasta en el Face, en ese teléfono? ¿Cuánto tiempo gasta? ¿Y cuánto tiempo gastamos en la Biblia? Orando, hablándose a las personas del Señor, haciendo algo. Esas son preguntas nomás para reflexionar, porque yo no sé cuánto tiempo usted gasta, ni son mis negocios tampoco, ¿ok? ¿Qué de la lujuria, la lascivia? ¿Para qué usan ese teléfono? ¿Para lascivia, para lujuria? ¿Qué por las ambiciones personales? Hermana, yo tengo que ir a la escuela, yo no puedo estar en la iglesia. A mí no tiene que darme excusas. Al que le va a dar excusas un día es aquel que le va a estar preguntando. Y a lo mejor ni le pregunta, quién sabe. Servir a Jehová implica eliminar barreras de nuestro corazón y de nuestro hogar. ¿Qué está impidiendo que yo y mi casa sirvamos a Jehová? El pueblo estaba claudicando entre dos pensamientos, hermano. Y había una decisión, una necesidad de hacer una decisión firme. Josué no estaba solo cuando desafió al pueblo. La historia bíblica muestra muchas veces, muchos ejemplos de momentos en que el pueblo dudaba entre Dios y otros dioses. 500 años después, ponme Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21. 500 años después, mire, Elías ahí en el monte Carmelo, ¿qué les dijo? Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué es más importante, hermano? ¿Estar en la casa de Dios o el juego de pelota? ¿Qué es más importante? ¿Andar en la escuela o en la iglesia? En el siglo XXI hacemos la misma pregunta. ¿Qué es más importante? Es como usted responda a esto. Y no estamos diciendo que no se puede hacer ciertas cosas. Seguro que sí. Pero si Dios no es la prioridad, es ahí el problema. Siempre ha sido que el pueblo claudica entre dos pensamientos. Tengo que hacer una decisión. ¿A cuál va a ser, Dios o mi sentir personal? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?, les dijo Elías. La misma pregunta que le estaba diciendo Josué. Esta situación refleja la misma realidad que nosotros enfrentamos: la indecisión de obedecer al mundo o la indecisión de obedecer a Dios. Es personal, hermano, todo esto. Con los años vamos aprendiendo que debe de ser Dios. Y hay veces con los años vamos aprendiendo otras cosas, vamos madurando, y entonces sí podemos poner Dios como prioridad. Pero no podemos servir a Dios a medias, padres, abuelos,
hijos, sobrinos, no pueden servir a Dios a medias. Acuérdense, estamos hablando del jefe de un clan, del patriarca, del que sacaba a su familia adelante, que fue Josué. Usted podría decir esto. ¿Cómo es que usted puede contestar a estas preguntas? ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que permanecer fieles en la fe. Tenemos que permanecer fieles en la fe. Pero ¿cómo, hermano? Si tenemos tanta cosa. ¿Se acuerdan? Hace poco, que dice Daniel 3:18, hace poco estudiábamos de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué le dijeron ellos? Al costo de sus vidas. Daniel 3:18 dice: y si no sepas, oh rey, le dijo uno de los muchachitos, que no serviremos a tus dioses. ¿Qué le dijo? God can, Dios nos puede librar. Dios nos puede librar, porque es poderoso. Ellos conocían a Dios. Pero si no nos libra, como quiera, no vamos a inclinarnos ante tu estatua. No lo vamos a hacer. Esa es una fe con determinación. Es una fe donde se conoce a Dios. Es una fe que Dios es primero en su vida. Al estar exponiendo su vida a perderla, pero no iban a obedecer al supremo de todo el mundo, que era el rey. ¿Quién más lo dijo? Job 13:15. Job 13:15. ¿Quién más lo dijo? El gran patriarca Job. Job 13:15. Dijo: he aquí, aunque él me matare, qué palabras tan fuertes, aunque Dios lo matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, porque él sabía que él era íntegro. Aunque él lo matare, aunque no lo respaldare, aunque le quitare la vida, él no dejaría de proclamar a Dios su Dios. Nosotros tenemos esa clase de actitud, hermanos, como padre de familia. Al igual que estas personas que no les interesó que perdieran la vida, nosotros debemos decidir a quién serviremos hoy, sin importarnos las consecuencias, sin interesarnos qué nos puede pasar. La fidelidad a Dios, sabemos, garantiza la vida eterna y nos garantiza una bendición en nuestra familia y en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestro hogar. Yo sé que es muy diferente hoy en día, hermano, servir a Dios, pero realmente el lealtad debe ser igual, la prioridad debe ser igual, porque Él es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Y Josué, seguro de su prioridad, lo dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Puede hablar usted, hermano? Quizás por usted mismo, pero puede hablar por su familia, puede hablar por su esposa, puede hablar por sus hijos. Con esa certeza, examínese. Josué no solo proclamó su fe ante la nación, pero dejó claro que primera responsabilidad era hacia su hogar. Muchos a veces descuidan sus hogares, sus familias. Y cuando estamos jóvenes, porque yo vengo de allá, dice un canto, ¿ok? Y no del mundo malo, pero de cuando nos casamos, que no teníamos nada, teníamos allí por ahí una cama, unas cositas en el apartamentito rentado, porque no teníamos ni para comprar, eso que era rentado que teníamos, y lo teníamos 2 pagos de carros, porque él tenía su carro y yo necesitaba el mío para ir a trabajar, los dos trabajábamos. Entonces no teníamos nada, un cheque apenas llegaba y ya nos faltaba. Así es como yo los entiendo. Si alguien los entiende, a los jóvenes, soy yo, porque no se me ha olvidado qué difícil es, y ahora es más difícil, hermanos jóvenes, que en mi tiempo. Ahora es más difícil. Nosotros siquiera pudimos anhelar tener unas casitas, ahora están tan caras, se han salido de a tiro fuera del precio, que con los salarios. Dios nos ayude, pero como quiera seguimos aquí diciendo que tenemos que aprender a madurar y dejar las cosas en las manos de Dios. Yo sé que hay veces que es difícil, porque el niño se enferma, trae calentura, el otro se cae, se raspa, la mujer se le averigua, y usted dice: ¿qué hago? ¿Qué hago con todos? A todos ama, a su esposa ama, a sus hijos los ama. ¿Y cómo divido mi corazón? ¿Qué es lo que hago? Esas situaciones las he pasado. Si alguien los comprende, jóvenes, soy yo, porque no se me ha olvidado qué difícil a veces era la vida para nosotros. Parece ahora que es muy fácil, pero esto viene de ser fieles a Dios, de buscarle, de siempre darle a Él el primer lugar en nuestra vida y de nuestros bienes. Yo le digo consejos porque lo he vivido, y yo sé que algunos hermanos también de nuestra edad pueden decir lo mismo. Conocí al hermano
al hermano Liborio jovencito, pelo negro, negro. Pero mire, ahora estamos aquí y él como quiera, ahora tiene su propia compañía, trabaja por sí mismo. Y aunque hace unos años andábamos perdiendo a nuestro diácono mayor, como quiera Dios lo libró, lo rescató de la muerte para que estuviera aquí. ¿Y por qué está aquí? Porque Dios es grande, por nuestra fidelidad hacia Él y por confiar en Él. Preguntaría, ¿cuál es tu prioridad en la vida espiritual, hermano? Josué enseñó con su ejemplo que la prioridad de un líder espiritual comienza en casa. Antes de tratar de guiar a alguien más, yo voy a guiar a mi hijo. Antes de aconsejarlos a ustedes, voy a aconsejar a mi hijo. Antes que mi esposo trate de aconsejarlos, él me va a aconsejar a mí. Comienza en casa. Hay veces que andamos muy apurados por los vecinos y los neighbors y todo eso, cuando nuestra casa está bien desarreglada, cuando es una vergüenza lo que tenemos en casa. Pero Josué no dijo, él dijo, yo y mi casa. Nosotros atendemos nuestra casa. Ahora, no se sientan mal, hermanos, los hijos mayores van a hacer lo que ellos quieren hacer, ¿ok? Pero quizás usted no los vea, pero la palabra se va a cumplir. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará. He'll be back, he'll be back. La abuela de mi esposo no lo vio de pastor, pero al rato en las nubes de los aires lo va a reconocer como cristiano. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir orando por ellos, y aunque los veamos en la iglesia, no se dé, no crea que todo es oro, porque hay veces que vienen los problemas, vienen las situaciones, y siempre debemos de tenerlos en oración hacia Dios. Tenemos que estar seguros primeramente que nuestro hogar está alineado con los caminos de Dios. Antes de apurarme por usted, hermano, yo me voy a apurar por ellos, por mis nietos, que ellos estén recibiendo palabra. Y hay veces que uno es el último que se da cuenta de cosas que están pasando. Pero por eso tenemos que ir en oración a Dios, para que el Espíritu Santo siempre nos tenga al tanto de lo que está pasando. Servir a Jehová era prioridad para Josué y su familia. Por eso dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y refleja un compromiso total. Su familia sería un modelo de obediencia y de fe. Son palabras muy grandes, hermano, cuando esperamos eso en nuestra familia. Pero si nosotros damos el ejemplo y no cedemos a ninguna cosa, ellos van creciendo. No le hace que usted no hable inglés, ellos hablan español, por alguna lo entendió. No, usted es el padre, usted es el mayor, usted es el jefe. Y como yo he dicho siempre, si los hijos no lo respetan, no son cristianos. Eso me lo dijo a mí mi papá. Y así es, un hijo cristiano se va a someter a su papá, va a platicar con el papá y lo va a respetar. Un hijo pecador se va a agarrar al tú por tú, y hay veces que mejor se cae el papá que ponerse a ese nivel. Acuérdese, si su hijo es cristiano, lo va a respetar, y si usted se ha dado a respetar, con más ganas. Entonces, cuando él dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová, es un compromiso total, un compromiso total. Los hijos y la comunidad también son importantes, porque ellos ven nuestra vida. Ellos vieron en el caso de Josué, las decisiones de Josué. Su hogar se convirtió en un liderazgo espiritual. Cuando las personas ven, hermano, cómo servimos a Dios, ven nuestros hijos, nuestra familia, cómo sirve a Dios, algo bueno queda en sus corazones. Como le digo, especialmente en la adolescencia, de los 13, 14 años hasta los 21, 25 por ahí. Hay veces que se descarrían, hay veces que las influencias seculares son muy fuertes, pero nosotros no vamos a dejar de hacer de los padres que tenemos que hacer. Usted, padre, nunca deje de orar por su hijo, nunca deje de aconsejarlo, y nunca le acepte el pecado. Dígale, aquí no, yo no te enseñé a pecar, y en mi casa no vas a pecar. Eso sí que le doy consejo como una abuela. Seguimos aquí. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Los padres y las madres, como líderes espirituales en su hogar, debemos enseñar con palabra y con ejemplo. ¿Qué dijo Deuteronomio 6:7? Creo que es el último cita. Deuteronomio 6:7, todo el mundo lo conocemos. ¿Qué dice? Deuteronomio 6:7. Y la repetirás, estas palabras, las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando ¿dónde? ¿En la iglesia? En tu casa, y andando por la iglesia, y al acostarte ¿dónde? En la iglesia, y cuando te levantes.
Es su responsabilidad, Padre, enseñarles en su casa, donde quiera que anden. Y hay veces que tenemos más pláticas cuando andamos en el camino que en la casa. Hay veces que la hija o el hijo quiere hablar. Yo hablaba mucho con mi papá, era más cerca de mi papá que de mi mamá. Y mi hermano era más cerca de mi mamá. Así fueron las cosas con nosotros. Y él no sé, aunque yo era mujer, hermano, él no se detenía por decirme la verdad y decirme cuando yo estaba bien, mal y cuando estaba bien mal. Y eso era, él no se iba a dormir a la cama 2, 3 de la mañana hasta que estaba seguro que yo le había aceptado lo que él dijo. ¿Por qué? Porque me amaba, no de palabras, amaba mi alma y me hablaba de hechos. Solo que le digo eso para que ustedes tomen el tiempo para sus hijos, sean con ellos. Usted no es el amigo de sus hijos, usted es el padre de sus hijos, ¿ok? Los amigos hacen lo que les da esa gana, con los padres no. Líderes de familia deben tomar decisiones conscientes de eliminar cualquier cosa, cualquier influencia que no glorifique a Dios. Si hay algún tipo de juego en mi casa que no glorifica a Dios, quítelo. Si hay algo que se está oyendo en la casa que no glorifique a Dios, quítelo. Que hay malos hábitos, quítelos. Hay amistades o ideologías contrarias a la palabra de Dios, quítelos. Usted debe tener la autoridad para decir: en mi casa solamente las cosas que honran a Dios son las que hay aquí. Cuando usted comienza a dejar cosas del mundo entrar a su hogar, ahí entra el espíritu demoníaco y a ratito usted también lo va a sentir. Y haga lo que yo diga. Aquí está mi hijo. Yo no le preguntaba cosas, hermano. Cuando él se dormía, yo sacaba su mochila. Cuando él no estaba, yo buscaba abajo de la cama, abajo del colchón. Aunque él me dijera que era cierto, yo no le creía. Yo tenía que asegurarme por mí mismo. Así no se crea todo lo que le dicen, porque le echan puras mentiras, hermano. Le puedo decir de experiencia. Hay veces que queremos creer en nuestros hijos, hermano, pero son muy mentirosos para nosotros. Son muy mentirosos. They like to lie. ¿Ok? Le digo una cosa. Cuando le va a decir a su hijo: voy a hacer esto, llame usted a la escuela y pregunte. Cuando le dijo: me fui con tal y tal, llame y pregunte, y se va a dar cuenta si puede trostear a su hijo o no lo puede trostear. Usted no vale más, no, don't go there, ¿ok? Para terminar, me quedan 2 minutos. El ejemplo del liderazgo espiritual, Josué era como guía. Josué fue un liderazgo sólido, decidido y espiritual. ¿Y sabe dónde están nuestras mejores influencias? En nuestro hogar. Nosotros producemos líderes. Nosotros producemos aquellos que van a seguir adelante. Si nuestras enseñanzas son bíblicas, ellos van a seguir nuestras enseñanzas. El hogar como campo de entrenamiento para nuestros hijos, ¿ok? El impacto. ¿Qué pasa cuando nuestro hogar no es fuerte? ¿Qué le pasó al sacerdote Elí con la falta de liderazgo espiritual? ¿Qué pasó? Que le dijeran a Elí: tus hijos están pecando en el templo, tus hijos andan allá haciendo cosas que no deben con las mujeres en el templo. Y Elí les dijo, pero no les quitó que lo hicieran. ¿Y qué pasó? El juicio de Dios cayó, los 2 hijos murieron en un día, y el padre se desnucó, estaba medio gordito, se cayó para atrás y se quebró y se murió ese mismo día también. El juicio de Dios cayó. Cuando nosotros sabemos, Padre, que nuestros hijos están mal, debemos de llamar la atención. Como le digo, cuando ya no están en su casa, usted no puede hacer nada sino orar por ellos, y la oración tiene poder. Solo que un líder espiritual debe asumir su responsabilidad desde el hogar, construyendo un base sólido para influir en la iglesia y la sociedad. Por eso él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Pueden hacer los músicos en este momento? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Puede decir usted eso, hermano, en esta noche? Y vamos a cantar un coro, y mientras que cantemos, hermanos, pasen con su familia acá enfrente. Hermana, si nomás está su esposo, pase con su esposo. Hermana, si no está nadie, nomás usted, pase para enfrente. Yo sé que algunas damas que tenemos aquí son las guías espirituales en los hogares, porque los esposos no son cristianos y ellas tienen que llevar esta carga también. Vamos a traer a nuestros hijos adelante, orar con ellos, hermano. Usted sea el padre, como dijo Josué: escojáis ahora a quien servir, porque yo y mi casa, me and my house, we shall serve the Lord. Vamos a cantar un coro, por favor, en estos momentos, y pasemos a orar. No hay nadie que no debe de pasar acá enfrente. Si hay hijos que no tienen sus madres aquí, vamos a orar por sus padres y sus madres también en estos momentos.